conocer. Ahí está. Sí, pero bueno, vi... ¿Se ve bien ahí? He visto más películas que... ¿Se lee bien? Sí, está bien, donde había en Chile. Vi la de la montaña también. 3 de octubre, filosófico. Bueno, Noam Chomsky contra el genocidio, el ecocidio, la educación para la libertad. La decidida en Chile. bueno, buenas noches y bienvenidos. Y siempre hacemos saludos especiales que viene por primera vez, en este caso a Jorge Pereira. Sí, un espectador de lujo que tenemos ahora. Sí, seguro. No, ya lo vamos a comprometer para que él nos dé alguna charla en un día. Sí, Antes de empezar con el disertante, con Lalo, que muy agradecido la colaboración porque había una inquietud y la podemos materializar. Ustedes saben que hemos iniciado este programa de reciclo de residuos y lo que necesitamos es rotación, seleccionar 4 que hagan la clasificación. ¿Quiénes que no han sido la vez pasada? Aunque la Amazonia no fuese el pulmón del mundo, sino algo que solo compete a los brasileños, que eso es lo que dice el ministro de Medio Ambiente de Brasil, eso es una cuestión de los brasileños, no se tienen que meter ustedes, no se podría negar ni desconocer el papel vital del flujo de las precipitaciones en toda América Latina, en la regulación del clima global y en la aportación de nutrientes a los microorganismos que producen el mar, el oxígeno que respiramos y que todo ello repercute directamente en la supervivencia de la humanidad. La emergencia climática que se desprende de esto es entonces un problema de derechos humanos, afirma Noam Chomsky. Y este intelectual norteamericano, uno de los más relevantes en el mundo de hoy, sostiene que si no abordamos seriamente esta cuestión, estamos comprometiendo la supervivencia humana. Y hoy existe coincidencia de que el sistema neoliberal es directamente responsable del impulso depredador al que asistimos. Y los medios de comunicación que hoy parecen alarmados, durante décadas ignoraron el problema y defendieron el sistema económico capitalista que genera dicho problema. Esos medios hegemónicos presentaban la cuestión como si fuese una disputa entre 2 grupos, los alarmistas y los negacionistas. Todos los científicos acreditados que estudian el clima estaban entre los alarmistas. Los informes periodísticos al respecto recién ahora empiezan a cambiar atendiendo a las razones de todo lo que está en juego, sostiene Chomsky. Y le preguntan a continuación, ¿qué sucede con esta cuestión en el mundo de los negocios? El activista e intelectual norteamericano respondió diciendo que las páginas de noticias de la prensa empresarial, como el Wall Street Journal, tienden a ser bastante precisas. El mundo de los negocios es muy consciente de que sus políticas están destruyendo la vida en la tierra y que están explotando en la cara de sus propios negocios. Tome el ejemplo más obvio y bien estudiado, añadió ExxonMobil. Sus propios científicos estuvieron a la cabeza desde los años 60 explicando las graves amenazas del uso de combustibles fósiles. Pero la gerencia no solo avanza a toda velocidad para maximizar su uso, sino que también ha sido principal financiador del negacionismo, continuando hasta el presente. Esta es la lógica capitalista estricta. Voy a hacer algunas apostillas así al paso. Nosotros estamos pensando que el desastre que estamos en la Argentina nos va a salvar la vaca muerta. La vaca muerta tiene unos problemas que son gravísimos, con el tema del fracking y todo eso, que forma parte de eso, de la Argentina saudita, que no, el gobierno que pasó de los Kirchner y el que está ahora, de Macri, y el que viene, no dice nada de esas cuestiones, que son las que están en cuestión también en esta lógica capitalista estricta. Respecto a los incendios en la Amazonia, la evidencia científica, que a su vez ha sido replicada en múltiples medios en el mundo, ha puesto su foco en responsabilizar a la deforestación ilegal como una de las causas de estos incendios forestales. ¿Qué piensa de estas políticas del gobierno de Bolsonaro que alientan la quema para despejar terrenos para uso agrícola? Pregunta el entrevistador a Chomsky, que deberían considerarse un crimen de lesa humanidad, muy grave. La Amazonia es uno de los grandes sumideros de carbono del mundo y produce alrededor del 20% del oxígeno del mundo. Las políticas de Bolsonaro son verdaderamente criminales y deberían enfrentar una oposición enérgica. Aquí la cuestión es que este es un pensador crítico y critica todo y no tiene ningún reparo en disminuir la crítica, porque él es
en su oficina, en su box, tiene una foto de Bertrand Russell. Y él admira a Bertrand Russell porque tenía mucha independencia de criterio, mucha independencia de los poderes establecidos, era hijo de familias nobles en Inglaterra, y el tipo tenía una adhesión a los principios de la ilustración, de la racionalidad, etc. Y además era un activista. Entonces ese es como un poco el héroe intelectual y un modelo de vida de Chomsky. Y Chomsky critica a lo que se llaman los estados canallas. Y el más canalla de los estados canallas es Estados Unidos, porque él es el más grave crítico que existe en el mundo actualmente de Estados Unidos. Y vamos a terminar con esto de los estados canallas, porque eso lo dicen hasta los oficialistas republicanos. El mundo entero nos está viendo como estados canallas, pero dicen sacando el pecho, miren qué bien, somos nosotros. Chomsky critica a todos los estados canallas y criminales, empezando por su propio país, como a quienes los erigen en potencia hegemónicas. Ahí está la otra cuestión, la cuestión de quiénes son los dueños del mundo. Los dueños del mundo son los que tienen el dinero, las finanzas, las corporaciones multinacionales. Esos son los que ponen y sacan gobiernos, esos son los que fijan las políticas. Por eso están los estados canallas, están los criminales canallas políticos, pero están por detrás, entre bambalinas, las entidades financieras y las corporaciones multinacionales que están fabricando el consentimiento. Manufacturing consent. Aquí hay una asociación que aquí en el WhatsApp de las luchas cotidianas, cuasi apocalípticas, surge, que es el tema de la posverdad, el tema de los medios de comunicación, el tema de todas esas cuestiones. Uno de los puntos centrales de la vastísima obra que tiene Chomsky es con la cuestión de los medios de comunicación hegemónicos. Y Fabricar el consentimiento es un libro de 1988 que él escribe con un profesor de economía y que es a su vez un experto en tema de medio ambiente, y dice que todo lo que se dice en la prensa es manipulado. La manipulación de las noticias, pero no es porque sean de una ideología o de otra, toda la prensa funciona a partir de esa manipulación que destruye la democracia. Porque ese influjo, ese impacto de los medios de comunicación para fabricar el consentimiento es el ataque a la democracia. Y él tiene críticas al imperialismo, críticas al colonialismo, críticas al racismo y a todas las crueles violaciones de los derechos humanos, como las perpetradas por el Estado de Israel en Medio Oriente. En varios de los libros de él tiene ensayos sobre el tema de Israel y Palestina, tiene Amistad y libros junto con Edward Said, que es un palestino, y tiene un libro dedicado con Papé, que es un experto judío que ataca al sionismo, que es sobre el tema de Estado de Israel y Palestina. Porque es el mayor desestabilizador del mundo es Estados Unidos, y el mayor desestabilizador del Medio Oriente es Israel en contubernio con Estados Unidos. Trump acaba de decir que Jerusalén tiene que ser de los judíos, por ejemplo. Acaba hace unos meses. Los antídotos para curarnos de todas esas catástrofes es la educación de la libertad y la educación de la democracia. Así, simple. Simple, no fácil. Pero vamos a ir viendo, porque ese es otro punto. Él tiene un libro que se llama Deseducación, que ese libro de Deseducación está hecho con Donald Macedo. Donald Macedo es un discípulo y colaborador de Paulo Freire. Y hay una convergencia en la concepción de la escuela y de la educación de Chomsky con Freire. Pero vamos a ver también las divergencias o las diferencias. Perdón, ¿no? Sí. Pero el Papa Francisco tiene alguna vinculación con Freire, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, ¿verdad? Sí, No lo digo como bueno, algo malo, ¿no? pero sí, yo tampoco lo digo como algo malo. Sí. En el 2015, vamos a mencionar, lo menciona Chomsky y no lo menciona el Papa Francisco. En el 2015, en julio, sale la encíclica ecológica. La encíclica ecológica, el asesor principal se llama Leonardo Boff, el cura, teólogo de la liberación, que ha escrito como 6 libros de ecología. La teología de la liberación está como maestra
junto con Helder Câmara en Brasil, de lo que ha sido Paulo Freire. Paulo Freire es un hijo formado en esa corriente. Bien. El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma, dice Chomsky. El otro concepto de educación es el adoctrinamiento. O sea, lo que Freire dice que hay una pedagogía del oprimido y hay una pedagogía del opresor. La del opresor es la escuela autoritaria, monológica. La del oprimido es la educación como práctica de la libertad, es la de la liberación. Entonces, una es dialógica y otra es monológica. Entonces, aquí se da en este ecocidio y la referencia a la cuestión del calentamiento global, una simbiosis entre la educación y la política, entre la paideia y la politeia. Y hay un doble laberinto trágico, la tragedia educativa y la tragedia política o democrática. La tragedia educativa es que somos malos maestros y malos alumnos. La tragedia política es que somos malos ciudadanos y malos políticos. Y de esa tragedia se sale por el arriba de la revolución dialógica y la revolución de la fraternidad, que es la revolución política y democrática. Ahí confluyen esas dos tragedias como las dos caras de la misma moneda. Y la historia nunca está condenada a ser trágica. Dice Chomsky, si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto para la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces hay una opción para que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esta es tu alternativa. Entre paréntesis, también tiene una pedagogía de la esperanza, Paulo Freire. Estos planteos parecen tener una resonancia hipermoderna, compleja, harto sofisticada, y en el fondo lo venimos diciendo, no practicando precisamente, desde miles de años. Porque eso se resume en la regla de oro de la ética, que es transversal a todas las religiones, a todas las culturas y a todas las épocas. Eso que siempre decimos, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso está expresado en Moisés, en Confucio, en la China, en Japón, en Corea, en los incas, en los aztecas, en los mayas. Eso es mandato natural, por decirlo así. Yo he tomado dos ejemplos, porque son los más pintorescos para nosotros. Uno es la sabiduría andina. La sabiduría andina implica una concepción que, así como nuestra Pachamama, que es de una unión cósmica con la naturaleza, y ese planteo tiene una ética cósmica y natural, y tiene 3 mandamientos esa ética andina. Y los es, no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas vago. Pasamos a Moisés y tenemos no mentir, no matar, todas esas cosas que se repiten, tienen un poco más de matices. Pero esos principios, en los andinos, la comunidad se llama el Ayllu. Y esos principios, dicho en la lengua de ellos, tanto en las lenguas aymara como en las quechuas se reflejan esa cuestión, hay principios éticos de la reciprocidad. Y esa reciprocidad debe normar las relaciones con los no connaturales o los extrafamiliares, fuera de la consanguinidad y del compadrazgo. El código incaico clásico se dice con 3 ama, la palabra ama, 3 prohibiciones, complementando la prohibición tajante del incesto que forman la base imprescindible de la convivencia y justicia entre los diferentes miembros y grupos de la comunidad. Ama suba, ama luya, ama aquella. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo o perezoso. Y con más modulaciones eso lo encontramos en Moisés, les decía. Por eso, otra propuesta de este título que les mandé a Julito, y bueno, Julito hizo lo más sensato y mandó el título breve, era que Chomsky está diciendo no hay que mentir, y no hay que robar, y no hay que matar. Eso está en contra de los crímenes y las mentiras, y de eso es lo que está llena la política, nacional, internacional, etc. Pero él viene de una formación. El padre era profesor de gramática hebrea y de moral hebrea, de un medio cercano a los trabajadores judíos,
neoyorquinos. Y ahí es donde él empieza a codearse con los anarquistas. Pero tenía 10 años, y escribe un ensayo, entre comillas, en la escuela, en contra del fascismo español. Porque ahí estaban divididos, y él dice que la revolución española, que era de los republicanos, etcétera, era la que, y la de los anarquistas, era la que más le había impactado a él, y le sigue impactando. Tiene como ídolo, aparte de tener a Russell, a George Orwell, que tiene un libro que se llama El homenaje a Barcelona, por ejemplo. Y entonces, la concepción de socialista, libertario, anarquista, le viene desde, él dice, desde la infancia. Y yo lo sentía hablar de esos temas, y él se hace suyo. Y por la parte de la gramática hebrea le viene lo de la lingüística, si se quiere. Pero la política es la parte original. El Chomsky político, su accionar, su pensamiento político empieza muy pronto, desde la infancia. Ahí está lo de George Orwell, la crítica al nacionalcatolicismo de Franco, etcétera, etcétera. Tempranamente se reúne con grupos anarquistas neoyorquinos en los años 50 ya. Y entre sus numerosas influencias políticas y literarias se encuentran el sindicalismo anarquista, protagonistas del movimiento obrero internacional como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, esos que fusilan en 1919 en Alemania, y el escritor y ensayista George Orwell, además del filósofo Bertrand Russell, en el que nos detenemos un poco más ahora. Russell inspira a Chomsky un modelo y estilo de vida, y la única foto que hay actualmente en su oficina es la de este filósofo analítico inglés, ocupado en temas de lógica, filosofía del lenguaje y matemática. Cultivaba además un perfil de intelectual público y militante, haciendo de su laicidad e independencia del poder una bandera. Él es ateo, y también adepto al materialismo, como era Bertrand Russell. Y es un militante de todas esas banderas. Nacido en una familia noble inglesa, Russell lucha en primer lugar contra la opresiva educación puritana que recibió y luego contra todo lo que no consideraba justificado por sus convicciones racionales. Russell decía que si se cae el principio de no contradicción, se cae la sociedad, porque la racionalidad y la lógica tienen que sostener todas las cuestiones. Y eso lo va a decir Chomsky siempre, que la educación es para la educación en las luces, en la razón, etc. Bajo esta aspiración, Chomsky va confeccionando su agenda política, preguntándose por qué los seres humanos no hacen todo lo posible para llegar a esta organización más racional y más justa. ¿Por qué se tolera tanta desigualdad en la que unos pocos individuos muy poderosos económicamente imponen a una gran mayoría a desear ciertas cosas que le permitan satisfacer ciertas necesidades? Ese es otro libro que tiene él, de los pocos que tienen mucho y de los muchos que son descontentos. Crean falsas necesidades. Este juego cruel de ganadores y perdedores, de los winners y los losers, en la sociedad, dice Chomsky, se hace presente la irracionalidad que conduce al descontento y el malestar de las mayorías. Esto sucede porque la racionalidad, como la libertad, es algo que también debe conquistarse. Su pensamiento y accionar político parten de una visión positiva del ser humano, de manera prácticamente opuesta a las ideas pesimistas de Thomas Hobbes, que decía que el hombre es lobo del hombre, que hay una guerra de todos contra todos. Él parte de una visión optimista, que el hombre es por naturaleza, sin caer en ingenuidades rusonianas, es un hombre que coopera, que colabora, que es solidario y que no tiene por qué estar condenado a que la estructura básica de la antropología sea competir con el otro. Para Chomsky el hombre es bueno y coopera con sus semejantes, pero esta antropología optimista del intelectual norteamericano no peca de una ingenuidad romántica rusoniana, sino que por el contrario abusa el sentido crítico para desenmascarar la corrupción y degeneración de la vida verdaderamente democrática. Y aquí viene la cuestión esa que les decía de manufacturing consent, dinero, medios de comunicación y política. Si uno recorre todas las elecciones habidas y por haber en la Argentina, en la Universidad Nacional del Tucumán, todas son compras de votos, todas, pero todas. No hay una que sea una competencia con fair play. Son todos ladrones que medran con la política. Si estoy demasiado exagerado, echaré la culpa a Chomsky, que es más bruto que yo para decir la cosa. El punto está en que, ¿por qué las democracias están en crisis tan grave?
es la crisis de la representatividad. Porque un grupo de personas elige a un grupito menor de personas que son sus representantes para que legislen por ellos y decidan por ellos. Y eso está viciado por el modo en que elige. ¿Quién elige algo aquí cuando uno va a la elección? ¿Quién elige? Se han elegido los que han puesto la plata. Los que han puesto la plata para ganar la elección son los que eligen. Los únicos que eligen. Son las corporaciones, son las finanzas, etc. En Trump, o en Mansur, o en Mauricio Macri, o en Alberto Fernández. La plata, el dinero compra el poder. Punto. Eso es lo que está señalando aquí. Y los actores protagónicos del dinero contra el poder, en las sombras, Chomsky les llama las oligarquías. La oligarquía es lo contrario de la aristocracia. El defecto de la aristocracia, hablando en terminología aristotélica, es la oligarquía. El defecto de la democracia es la demagogia, el defecto de la monarquía es la dictadura, la tiranía. Las oligarquías son las que gobiernan el mundo, pero no las oligarquías de los representantes de estos que ponen la caripela ahí para la televisión, sino las oligarquías del dinero, de las corporaciones. Esas son las que compran las elecciones. ¿Cómo operan las oligarquías para manipular estas elecciones políticas de nuestros representantes, entre comillas? Fabrican consenso, manufacturing consenso, crean consenso, crean una opinión, crean una necesidad. Aquí es donde entra en función la profunda corrupción de las elecciones democráticas, entre comillas, que llevan a cabo estas oligarquías que se erigen en dueñas del país y del mundo. Otro libro, no les traigo todos los libros que tengo de Chomsky, porque yo lo vengo comprando los libros de Chomsky de hace rato. Uno se llama Los dueños del mundo. Y está describiendo, siempre a veces son artículos breves, otros más largos. Pero este libro, como les decía, lo hace Manufacturing Consent con ese otro profesor, y aquí se lo traduce como los guardianes de la libertad. Y se centra en la tesis que muestra cómo estas democracias fallidas o abortadas no son sino el fruto de una propaganda, la cultura de la propaganda, que se aplica a los medios de comunicación de masa que rigen en Estados Unidos y en todas las naciones que acríticamente comparten el sistema económico capitalista, o en el otro lado también hay propaganda, obviamente, en el no capitalista, en el presuntamente no capitalista, porque vayan a decir a los chinos que no son capitalistas ahora. El modelo de propaganda parte de los siguientes supuestos. Esto es una clasificación muy interesante que hacer. Los medios privados pertenecen a empresas interesadas, ante todo en vender un producto a otras empresas, que son las que pagan para hacer publicidad. Y el interés de esta, a su vez, es vender la venta de otros productos. El público es simplemente el producto. Y esta teoría de la creación de consenso se completa con 5 filtros. Y esos 5 filtros son ordenados de más fuerte a menos fuerte. Primero, la propiedad del medio, habitualmente grandes corporaciones. Segundo, ¿quién financia el medio? La publicidad, por ejemplo. Tercero, las fuentes de las noticias, departamentos de prensa de gobiernos o empresas, por ejemplo. Cuarto, el FLAC, que es cómo se denominan las respuestas sistemáticas de grupos de interés ante la línea editorial de los medios, por ejemplo, retirando publicidad o mediante quejas formales o demandas legales. Por ejemplo, con el perdón de los kirchneristas aquí presentes, Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, le acortó la publicidad a la cadena de Perfil. Y se le sacan a la factura los de Perfil hasta el día de hoy. Tanta libertad de prensa. Como para equilibrar, te sumo de que Rafael Correa siempre dijo que no podía hacer la comunicación un producto, no podía ser algo privado y tenía que ser siempre estatal, justamente para que la comunicación sea un derecho y no un producto de esa manera. Bueno, yo tengo un alumno que actualmente que vive aquí, que es Ecuador, hoy me mandó en el WhatsApp sobre Correa. No, pero ahora está no vamos a hablar de eso. Después nos peleamos en el WhatsApp. En el WhatsApp nos peleamos. No te hagas problema. Aquí hay una cuestión central, que estos filtros incluyen también el miedo. Es el último filtro. Cuando se escribió el libro, un año antes de la caída del muro de Berlín, era el anticomunismo el miedo. Y ahora es el antiterrorismo. El terrorismo es el miedo. Y hay un español que escribió un libro que se llama El miedo es el mensaje, parafraseando a Marshall McLuhan, que dice el medio es el mensaje. Entonces el miedo es el mensaje. El miedo es fundamental para estas estrategias de comunicación, entre comillas.
Y eso no es solo aplicable a Estados Unidos, por cierto. Pasemos a la educación para la libertad y la democracia. John Dewey es un gran filósofo y un gran educador norteamericano, a quien admira muchísimo el señor Chomsky, porque él fue a una escuela en la que la escuela era una educación, dice, no es para producir bienes que hay escuela, es para producir seres libres que cooperen. Entonces, el objetivo último de la producción en esta educación es la educación no de bienes, sino de seres humanos, asociados en términos de igualdad. Lo está diciendo en los años 20 y 30. En los 20 y 30, dice Chomsky, hay dos grandes corrientes de pensamiento. Y lo dice así. La de Lenin, Trotsky y, más monstruosamente aún, dice Stalin. Sí. Y del otro lado, ya la incipiente, pero galopantemente incipiente, del capitalismo norteamericano. Eran las dos corrientes. Y las dos, llevando agua a su molino, olvidan una tercera corriente, que es la corriente del pensamiento de izquierda libertario, del anarquismo, del socialismo libertario, etcétera, etcétera, que tiene otra concepción. Y él emparenta la concepción de la educación de John Dewey con la de Bertrand Russell, porque los dos tienen una concepción, por más que tienen muchas diferencias en otras cosas, tienen una coincidencia en el punto este. Pero además, del lado de Chomsky, como les decía, aquí las dos escuelas estas, tanto la de la soviética como la capitalista, son pedagogías del opresor, no pedagogías del oprimido. Y no son educación como práctica de la libertad, sino que es un adoctrinamiento para la sumisión y la obediencia, dice Chomsky. Es genial cómo pone el punto en las IES sobre eso, porque la tercera tradición en la que él le interesa resaltar, que dice, esa tercera tradición recoge los valores de la Ilustración e incluye en esos años de perfiles muy diversos a liberales progresistas como Dewey, a socialistas independientes como Bertrand Russell, a líderes marxistas antibolcheviques y naturalmente los socialistas libertarios. Todo está llevando agua a la posición de él, obviamente. Y el objetivo de la educación de Dewey y Russell, a pesar de sus divergencias, era convergente. Vimos que el filósofo norteamericano apuntaba al objetivo educativo último, era la producción no de bienes, sino de seres humanos que se asocian entre sí en una relación de igualdad. El objetivo de la educación para Russell es lograr que se perciba el valor de la realidad ajena a la dominación, con miras a crear ciudadanos sabios de una comunidad libre, o sea, estimular una combinación de ciudadanía, libertad y creatividad individual. Y los dos coinciden en esa concepción humanista ilustrada, que entendía que la educación debía comprenderse, atiendan a las metáforas, no como el proceso de llenar de agua un recipiente, sino más bien en ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. Eso es la educación. El fin último es posibilitar que surjan de ese proceso educativo seres humanos libres. Esa es la escuela para la libertad y para la democracia. La educación, según Chomsky, tendría que ser el principal instrumento para la formación de individuos libres. Sin embargo, se utiliza para moldar las mentes de los alumnos a la competencia y no a la colaboración transversal y la cooperación en la creatividad. Se emparentaba con lo que concebía Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt ha sido el rector de la Universidad de Berlín. Si ustedes entran por la calle de Ayacucho, al rectorado, van a ver el busto de von Humboldt frente al de Dante Alighieri. Y el señor Juan Beterán, cuando va a crear la Universidad Nacional de Tucumán, se viaja a Berlín porque esa creación de la Universidad de Berlín ha sido fundamental. De ahí pasa a La Plata, precisamente, que Joaquín B. González está ahí, y Joaquín B. González, el asesor que tiene Terán, y Terán se va allá y nos pone a nosotros como genios tutelares a Dante Alighieri, que es otro tipo que en otro momento habría que hablar, y a von Humboldt. Aquí lo toma Chomsky a von Humboldt, que servía de inspiración a John Stuart Mill y a nuestro Juan Beterán, que afirmaba que el valor central, eso decía Humboldt, el valor central de la vida humana era el trabajo creativo.
Y vean la película Tiempos Modernos de Carlito Chaplin Sí, y van a ver lo que no es un trabajo creativo. Eso es la cadena de montaje y todo eso. Quizá a algunos les sorprenda saber que el profesor de moral, Adam Smith, que esa es otra cosa hermosísima que saca a relucir Chomsky, él es un anticapitalista, Sí. pero usa los argumentos de Adam Smith, que no son los argumentos del capitalismo salvaje al uso. Antes de tener La riqueza de las naciones, tiene un libro de teoría de los sentimientos morales, Adam Smith. Y en la teoría de los sentimientos morales, el primer sentimiento es la empatía. La empatía para con el otro. Entonces, el profesor de moral, Adam Smith, concebía análogamente ese valor humano de la creatividad, porque dice Chomsky. Entonces, cuando a nosotros nos dicen el Dios mercado es una cosa que los manchesterianos, son los tipos que es el mecanicismo, no tiene nada que ver ni con empatía ni con moralidad, porque es la competencia. El autor de La riqueza de las naciones estaba preocupado por los sentimientos morales como la empatía, y su libre mercado está a años luz de la competitividad despiadada del capitalismo que se cree que se funda en su concepción. Porque todos ellos citan a Adam Smith, ni lo han leído. Pero es que este tipo, y no es el único, el premio Nobel en Economía que se llama Amartya Sen, el hindú, pero dice lo mismo, ha escrito libros sobre el tema de la economía y la moral en Adam Smith. Así se llama un libro, Economía y Moral, de Amartya Sen. Todo ello se ve arrastrado hacia las concepciones de la democracia en América, para citar elípticamente a lo de Tocqueville. La democracia, ¿qué concepción de democracia hay? Y es distinto si yo veo la democracia en Jefferson. Jefferson distingue, que es uno de los Founding Fathers, distingue los aristócratas de los demócratas. Y él le tenía bastante inquina a los aristócratas. Porque los aristócratas, ¿quiénes eran? Los dueños del capital, eran los patrones. Entonces, los dueños del capital no quieren que la chusma le quite la propiedad. Entonces, eso es antidemocrático. La concepción democrática que va en sentido contrario de lo que dice Jefferson es eso, esa distinción de aristócratas y demócratas, aquellos que temen al pueblo y desconfían de él y quisieran alejarlo de todas las formas de poder y darlo a las clases más privilegiadas. Los demócratas, en cambio, se identifican con el pueblo, confían en él y lo tienen en alta estima. Los aristócratas de su tiempo eran los santos patrones del naciente Estado capitalista, que Jefferson veía con gran desprecio, reconociendo a la legua la evidente contradicción, dice Chomsky, que se produce entre la democracia y el capitalismo. Si las democracias estas formales o procedimentales, entre comillas, que tenemos nosotros, se manejan por el dinero, tanto tiene, tanta posibilidad de éxito vas a tener, entonces eso no es democracia, por supuesto que no lo es. Y ese es el manufacturing consent de las democracias que tenemos. No está de más advertir que lo que triunfó fue la versión aristocrática, mejor llamarla con Chomsky oligárquica, o sea, es la crónica del fracaso anunciado de la democracia real y verdadera. Chomsky, el mercado y la libertad. Chomsky se declara a todas voces como anticapitalista. Y sus ideas son muy sencillas y las expresa así, simplemente. Para él el capitalismo es un sistema inherentemente injusto. Se basa en la maximización del beneficio en la empresa privada. Y si no se impone ninguna limitación a estos principios, lo que sucederá a causa de la naturaleza humana, que no se deje guiar por la razón, porque la naturaleza humana que se deja guiar por la razón, dice Chomsky, es otra cosa, es que la maximización de los beneficios se va a producir a costa de un tercero, sea una persona o un grupo de personas. Es un matemático juego de suma cero, lo que gana uno es porque lo pierden otros. La posición de Chomsky al respecto la formula diciendo, esa es otra cuestión genial que tiene, soy un libertario que cree en la comunidad. Si un libertario cree que en la irrestricta libertad del individuo, y si cree en la comunidad, está creyendo en algo que restringe la libertad del individuo. Entonces decir, soy un libertario que cree en la comunidad es un oxímoron, es una contradicción adjecto, una contradicción en el adjetivo, en los términos. Y ahora para ir llegando... Como un anarcosindicalista, que es lo que vivió de chiquito. Eso es lo que lo influyó a él. Un libertario es una persona que cree en el valor de la libertad individual contra todo y contra todos, incluso contra la comunidad. Alguien que cree en la comunidad, sin embargo, está en el otro extremo, cree en el valor de ciertas restricciones sobre la libertad individual para alcanzar un funcionamiento equilibrado y justo de la sociedad.
la combinación de estos dos términos constituye así un oxímoron, una contradicción en los términos. Lo que está intentando decir Chomsky con esto es que, más allá de las ideologías, la posición más justa que se puede asumir es intentar hacer el bien a nuestros semejantes por medios racionales. Y aquí vienen, ya para ir finalizando, las profecías de Chomsky. Chomsky, con una lucidez y una anticipación notables, porque es un tipo que además se lee todos los medios de comunicación, todos los libros, todos los papers, etc. Y cuando va a hacer una toma de posición de su activismo político, tiene un arsenal impresionante de hechos, de teorías que explican los hechos y las expande. Y tiene una intuición para captar el curso de las cosas y dice, son tres los problemas que ponen en peligro mortal a la humanidad: el cambio climático, la amenaza nuclear y la amenaza económica. En ese orden, de grave a menos grave. No hace mucho surgió la noticia de que Corea del Norte, el gordito, había efectuado una prueba nuclear con objetivos militares. Todavía cuando estaban publicando ese libro sobre Chomsky, recién se había hecho la experiencia y todavía no le dio tiempo de hacerle la entrevista a Chomsky. Dice, si le hubiesen hecho la entrevista, Chomsky hubiese contestado lo que viene contestando siempre eso. Y siempre viene contestando que los medios hegemónicos de comunicación dan la voz de alerta del peligro de que un Estado adquiera o desarrolle un arma de destrucción masiva y pueda utilizarla sin ningún control por la comunidad internacional. Interrogado al respecto, eventualmente, Chomsky, él suele decir en ese contexto que no es más que una demostración de fuerza de los coreanos, ese experimento, y no de un insensato deseo de poner en peligro el orden mundial. De hecho, es lo contrario, dice Chomsky. Es la locura agresiva que nos vende el discurso de los medios, que son los voceros del poderío fuertemente desequilibrado y desequilibrador de los Estados Unidos y de un reducido grupo de poderes económicos y políticos que están detrás de los negocios de la guerra. Chomsky interviene políticamente en varios campos. El primero es el de la política interior estadounidense, y él denuncia la falta de la real representatividad de los atentados a la verdadera democracia. No deja títere con cabeza, sea Reagan, Bush, Clinton, Obama, pero a todos los decapitan. Porque todos son hijos de la oligarquía esa que los pone ahí para hacer los desastres que hacen. Para ir al final, anticipar al final, la cuestión de la ecología. El Papa Francisco, asesorado por Leonardo Boff, saca la Laudato Si, que es una ecológica que habla de la educación, de la ecología, etc. Y la prepara y la saca en eso porque en diciembre se reunían en París los líderes mundiales. Se han reunido, la primera ciudad en Río de Janeiro, después se han reunido en Kioto, se han reunido en Copenhague, se han reunido de nuevo en Río de Janeiro, más 20 años de la primera, y la última ha sido en París. Y en todas, pero en todas, el que tira la bolilleta negra y que no firma es Estados Unidos. Pero en todas. ¿Sí? Ah, no. Pero hay otros que tampoco no firman, pero la mayoría, y inmensa mayoría, firma. En la política interior él va denunciando lo que hacen. Y Obama, haciéndose el simpático, que es como varios políticos aquí en la Argentina, que cuando lo eligen al Papa primero le tiran piedra y después se van a chupar la media, Obama iba con la Laudato Si bajo el brazo. Y entonces él, en la política interna de Estados Unidos, estaba pidiendo al Congreso que le aprueben que nos vamos a poner liderando el frenar el calentamiento global. Y los republicanos que tenían mayoría le dicen, minga, nosotros no vamos a aprobar nada de eso. Y lo que ha pasado, dice Chomsky, es que toda la política, el espectro político norteamericano ha ido dando un giro hacia la derecha. Entonces los demócratas, que eran los más izquierdistas, han quedado como republicanos moderados. Y los republicanos inmoderados han quedado como insurgencia radical, dice, como fundamentalistas. Y los tipos se han lanzado con todas. Eso en cuanto a la política interna, ante las inequidades e injusticias sociales. Todas esas inequidades que son generadas por el sistema capitalista es lo que está generando el malestar, que no es solo un malestar en Estados Unidos, por supuesto, en todos lados.
En política internacional, como lo hizo con la guerra de Vietnam o en múltiples intervenciones en Asia, América Latina, Europa, yo los atiborro con montones de charlas que es interesante escucharlas de Chomsky, una que da en Montevideo, por ejemplo, que son extraordinarias, y el tipo en todos los foros dice las mismas cosas, está de charla llevando agua a ese molino. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los norteamericanos? Exportando su modelo de democracia, entre comillas, que enmascara los crudos intereses económicos. Y un caso aparte es Israel. El Estado de Israel prácticamente desde su fundación ha aplicado una política autoritaria y represiva, dice Chomsky, respecto a los derechos del pueblo palestino. La política militar extremadamente agresiva de Israel es una amenaza constante para la estabilidad del Oriente Medio y tiene, como los Estados Unidos, una conducta de sistemático incumplimiento de las órdenes que le mandan las Naciones Unidas. En el 48 tenía un acotado territorio y ha ido después con la guerra de los 6 días, todo eso, ahora ha ido anexando Gaza. El último libro que es sobre el tema de Israel-Palestina es sobre el tema de la anexión de Gaza, de Papé y de Chomsky. Chomsky define a los Estados Unidos como el principal estado terrorista y la principal fuente de inestabilidad mundial. Colofón: Estados Unidos, armas nucleares, calentamiento global, el estado más canalla y el reloj del apocalipsis. En el último conflicto de Estados Unidos con Irán, Chomsky reseña cómo la opinión pública mundial acreditada, incluida la de politólogos oficialistas de los Estados Unidos, es que este país es el estado más canalla del mundo. 15 años antes de que se desatara la confrontación esta, el destacado político Samuel Huntington, el del choque de las civilizaciones, advirtió en el periódico del poder establecido que es Foreign Affairs que para gran parte del mundo Estados Unidos estaba convirtiéndose en la superpotencia canalla. Huntington dice eso. La mayor amenaza a sus sociedades. Poco después, Robert Hervis, dice Chomsky, presidente de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, se hace eco de sus palabras. A los ojos de gran parte del mundo, de hecho, el primer estado canalla es hoy Estados Unidos. Y para colmo, llevan ese título con orgullo, al punto que los líderes políticos se reservan el derecho de usar unilateralmente la fuerza si interpretan que Irán no estaría cumpliendo sus compromisos. Y esta política, sostenida desde tiempo atrás por los demócratas liberales, no se limita en modo alguno a Irán. La doctrina Clinton, por ejemplo, afirma que Estados Unidos tiene derecho a recurrir al uso unilateral del poder militar, incluso para asegurarse un acceso libre a mercados clave, suministros de energía y recursos estratégicos, ni que hablar de supuestas preocupaciones de seguridad o humanitarias. Los dos problemas candentes en la actualidad, para terminar, como arrancamos con el incendio de la Amazonia, son las armas nucleares y el calentamiento global. En enero del 2015, el Bulletin of Atomic Scientists avanzó su famoso reloj del apocalipsis. Los tipos miden, en función de las amenazas que penden sobre la humanidad, cuántos minutos faltan para que llegue la medianoche, que es el fin del mundo, el apocalipsis. Unos 3 minutos de la medianoche marcan el 2015. Un nivel de amenaza que no se había alcanzado en 30 años. Este adelantamiento del riesgo de la catástrofe, por motivos nucleares y o ambientales, implica poner en peligro a todas las personas de la Tierra al no cumplir con su deber más importante, que es garantizar y preservar la salud y la vitalidad de la civilización humana. Al terminar ese año, los líderes mundiales se reunieron en París para abordar el grave problema del cambio climático descontrolado. Una nueva reunión sobre ese tópico, como fueron las anteriores, Río de Janeiro, Kioto, Copenhague, etc. Y los resultados siempre tropiezan con la piedra más grande, entre otras, Estados Unidos. China también, ¿no? China, India, pero Estados Unidos es el que le pone el veto definitivo. Equipado de países. Los líderes acordaron que ese pacto fuera legalmente vinculante, pero necesitaba la ratificación de los gobiernos de los países participantes para tener fuerza. Y no hubo forma de conseguir que Estados Unidos lo hiciera. Y es el Congreso de Estados Unidos el que se opone tajantemente, concretamente el Partido Republicano, que ahora se está convirtiendo en un peligro real para la supervivencia humana decente, decía el New York Times, cita Chomsky. En las campañas presidenciales de Estados Unidos, los 3 candidatos republicanos, Trump incluido, de la última, abrazaron el negacionismo respecto de la ciencia del cambio climático. Ponen millones de dólares para desacreditar la presunta cientificidad. Y el 100% de los científicos del clima
están haciendo el reloj del apocalipsis. Y los ideólogos de eso, del negacionismo, con mucha plata hacen la propaganda de que eso es pseudociencia. El negacionismo respecto a la ciencia del cambio climático, oponiéndose a la política de Obama, que como le digo, no es ningún santo de altar y le tira con todo, pero Obama en ese momento estaba encolumnado con lo que decían que había que frenarlo. Y en ese momento adhería a la exhortación ecologista que había hecho, eso ya ha añadido mío, no de Chomsky y el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, lo que no significaba que abrazara un ideario de izquierda. Todo el espectro político giraba hacia la derecha y los demócratas aparecían como republicanos moderados y los inmoderados republicanos se consideraban a sí mismos como una insurgencia radical, un fundamentalismo para combatir la tesis del calentamiento global, lo que hoy refuerza la unidad de la política climática de Trump y Bolsonaro. Socavar el funcionamiento de la democracia es una de las contribuciones del asalto neoliberal a la población del mundo en la pasada generación, dice Chomsky. Y esto ocurre en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, Argentina incluida. La otra preocupación, la de las armas nucleares, no es menor. Se vienen dando episodios múltiples que pusieron al mundo en instancias terminales de conflagración nuclear mundial. Y uno lee estas cosas y dice Chomsky, la gente ni lee esto, ni se entera de esto. En 2015 el reloj del apocalipsis se puso a 2 minutos de la medianoche. La última vez que se había situado a 3 minutos de la medianoche había sido en 1983, cuando Ronald Reagan hacía la guerra de las galaxias y había armado el Able Archer, el arquero capaz, y entonces eso dispara unas amenazas de ataques nucleares a Rusia. Y nos salva el señor Stanislav Petrov, la decisión de un oficial ruso de no transmitir a sus superiores el informe de los sistemas de detección automáticos en los que se veía que la Unión Soviética estaba bajo un ataque con misiles nucleares. Algo análogo pasó en la crisis de los misiles en 1962, con la presidencia de Kennedy. Con Cuba. Quien lo impidió entonces fue el comandante del submarino ruso, Vasily Arkhipov, negándose a autorizar el lanzamiento de torpedos nucleares cuando destructores de Estados Unidos imponían un bloqueo atacando los submarinos rusos. Así es el mundo hoy, concluye Chomsky. A los estrategas políticos no les preocupa la seguridad de la población. Eso ha sido así desde los primeros días de la era nuclear y las armas nucleares siguen planteando un peligro constante de destrucción inmediata, de lo que se desprende que las perspectivas de una supervivencia digna a largo plazo no son altas a menos que haya un cambio de rumbo significativo. Gran parte de la responsabilidad está en nuestras manos y las oportunidades también. Ahí termino. Perdonado. Bertrand Russell tiene un libro que se llama, lo leí hace 50 años, ¿no? Todavía me olvido de algo, que dice 100 razones por las cuales no soy cristiano. ¿Por qué no soy cristiano? Se llama el libro. Bueno, más o menos. Y entonces sí, era laicista, es laicista Chomsky, en el sentido... y ateo. Sí. Bueno. ¿Y cómo critica a Estados Unidos y vive en Estados Unidos, John? Esa pregunta me gusta que me la haga. Esa pregunta me gusta. Esa. Sí, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, para seguir la meta. No. No seas soez, no seas soez. No, porque es que pasó más de una hora, por eso. Entonces, la modalidad es que pasemos a aplicar algo y después nos acomodemos y ahí hacemos todas las preguntas y el debate. Perfecto, y tomamos vino. Che, muchas gracias. Chomsky, Yo creo que ese tema de que se vive en Estados Unidos...